Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver ecuaciones con valor absoluto aplicando el método de las zonas o regiones. Ya en el canal tenemos múltiples ejercicios donde explicamos la forma de resolver ecuaciones con valor absoluto aplicando la definición o las propiedades, pero con uno o dos valores absolutos en dichas ecuaciones. ¿Para qué se utiliza este método? Este método se utiliza cuando en una ecuación con valor absoluto o módulo observamos que tenemos más de dos valores absolutos. En este caso, aplicar la definición directamente o las propiedades se hace un poco complicado. Por eso es que vamos a utilizar este método muy generalizado para la resolución cuando tengamos ecuaciones con estas características. Un punto muy importante es no olvidar la definición propia de valor absoluto. Cuando tenemos valor absoluto de x, esto tenemos dos posibilidades. Que lo que esté dentro de ese valor absoluto queda exactamente igual si esa cantidad o ese número es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si x es menor que 0. Aquí vamos a irle prestando atención a los signos que tienen estas dos posibilidades. En este caso es positivo y este es negativo. No perdamos de vista este pequeño detalle. Los pasos para aplicar el método de las zonas o regiones van a ser los siguientes. Primero calculamos las raíces o ceros de lo que está dentro del valor absoluto. Eso lo vamos a denominar puntos críticos en cada valor absoluto. Estos puntos críticos van a dividir la recta real en zonas o regiones. En segundo lugar, ubicamos cada punto crítico en la recta real. Este es el método que yo aplico, que para cada valor absoluto yo voy a graficar una recta real y lo voy a ubicar ese punto crítico que pertenece en ese caso a ese valor absoluto. Hay otra forma donde todo se coloca dentro de una sola recta real. En tercer lugar, hallamos los signos de cada valor absoluto. Esto es muy importante. Los signos que estamos haciendo referencia acá. El valor absoluto de un número tiene solamente las dos posibilidades, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Estos signos son los que tenemos que ubicar en la recta numérica. En cuarto lugar, evaluamos la ecuación con valor absoluto en cada zona y verificamos si el valor obtenido, es decir, nuestra solución, pertenece a la zona o no. Si pertenece, entonces el valor de x es una solución válida de la ecuación con valor absoluto o módulo. En quinto lugar, tenemos que las soluciones válidas formarán el conjunto solución. Si en sexto y último lugar, si observamos que no hay soluciones válidas, entonces el conjunto solución es el conjunto vacío. Veamos un ejemplo que, aunque parece un poco exagerado, lo vamos a hacer con un solo valor absoluto para aplicar todos estos pasos y ustedes observen detalladamente. En este ejemplo, aunque repito un poco exagerado para aplicar el método, simplemente para que visualicemos bien los pasos, tenemos que hallar el valor de x de esta ecuación con un valor absoluto. El valor absoluto de x más 3 es igual a 5. Y no debemos perder de vista la definición de valor absoluto y los signos de estas dos posibilidades, uno positivo y el otro negativo. Es decir, que aquí quedaría más x si ese valor que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. Aquí en este caso no hay problema porque la x no va acompañada de otro término, pero aquí sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es irnos al paso número
1. Y nos dice que debemos calcular las raíces o ceros, que vamos a denominar puntos críticos. ¿Cuáles son esas raíces o esos ceros? Es conseguir el valor de x de tal manera que al ser sustituido dentro de este valor absoluto nos da 0. Para ello simplemente tomamos lo que está dentro del valor absoluto y lo igualamos a 0. Entonces tenemos que x más 3, eso lo igualamos a 0 y despejamos x. En este caso x va a ser igual a menos 3. Este va a ser mi punto crítico. ¿Por qué? Porque al ser sustituido acá nos da la parte interna de ese valor absoluto, nos da 0. Como segundo paso, vamos a ubicar ese punto crítico en una recta real. Aquí ya tenemos la recta real de menos infinito hasta más infinito y dijimos que el punto crítico es menos 3. Lo ubicamos acá, menos 3. Sobre este punto crítico vamos a trazar un segmento, una línea vertical que nos va a dividir la recta real. Y observamos que la recta real queda dividida en dos porciones. Cada una de estas porciones es lo que se va a denominar zonas o regiones. Entonces, aquí a esta la llamaremos zona 1 y zona 2. Y observamos que la recta real en realidad se nos transformó en dos intervalos, que son los siguientes. Yo siempre comienzo de derecha a izquierda. Esta porción de recta va a estar conformada por el intervalo menos 3 hasta más infinito. Y la porción que está a la izquierda, como aquí ya el 3 ha sido tomado en consideración acá, entonces lo dejamos abierto. Este es cerrado en menos 3. Aquí quedaría de menos 3, sería desde menos infinito hasta menos 3 y abierto. Como ya tenemos las dos regiones, ahora lo que vamos es hallar el signo de cada una de estas regiones, estos signos que están acá. En este caso, menos 3 es el 0 de este valor absoluto acá, el punto crítico. Por lo tanto, yo lo voy a escribir por acá, es el 0. O sea, lo que esté a la derecha debe ser signo positivo porque es mayor o igual que en este caso menos 3. Estamos ubicados en el punto 3. Hallamos los signos de cada valor absoluto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente tomando un número que sea mayor que menos 3 y lo vamos a sustituir en esta parte que está acá. Entonces el signo de, en este caso, x más 3. Si yo tomo, por ejemplo, un número que esté en la parte derecha de menos 3, el número 0, sería 0 más 3 es 3. 3 positivo. Significa que toda esta parte que está acá tiene signo positivo. Y es de esperar que lo que esté en la parte izquierda sea de signo negativo. Si tomamos un número, por ejemplo, menos 4, que está más a la izquierda de menos 3, me quedaría menos 4 más 3 es menos 1, es decir, signo negativo. Entonces ya tengo las dos regiones con sus respectivos signos. El siguiente paso es evaluar la ecuación con valor absoluto, que en este caso es esta que tenemos acá, en cada zona, y verificar si el valor obtenido, la solución, pertenece a la zona o no. Veamos cómo se hace. Para la zona 1, entonces la zona 1 es la que está acá. En este caso, el signo de lo que está de este valor absoluto es negativo. Si nos vamos a la definición, significa que todo lo que está dentro de ese valor absoluto le debe anteceder un signo menos. Por lo tanto, en este caso, la ecuación que tenemos esta significa que este x más 3 va a quedar menos x más 3 y esto es igual a 5. Ahora lo que nos queda es despejar en la letra x que está dentro de este paréntesis. Como sabemos que un signo menos delante de un paréntesis cambia absolutamente todos los signos que estén, de los términos que estén dentro de él, entonces nos va a quedar que, en este caso, x tiene signo positivo y va a cambiar a signo negativo. O lo que es lo mismo, menos por más es menos, me quedaría menos x,
menos por más es menos, me quedaría menos 3 y esto es igual a 5. Nos quedó una pequeña ecuación de primer grado. Vamos a despejar la letra X. En este caso tenemos que eliminar este menos 3 y para ello lo hacemos sumando 3 a ambos lados de la igualdad. Esto se simplifica, me va a quedar menos x, esto va a ser igual a 5 más 3 es 8. Para quitar este signo menos de la incógnita, que todavía no está despejada, entonces vamos a multiplicar por menos 1 o dividir entre menos 1 toda la ecuación. En este caso vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Menos por menos es más, me queda x, y esto va a ser igual a más por menos, y eso es menos. Entonces, en este caso, en la zona 1 me dio x igual a menos. Inmediatamente, al haber conseguido este valor, tenemos que ir al siguiente paso. Y nos dice que tenemos que verificar si ese valor pertenece a esa zona en particular. Si pertenece, entonces x es una solución válida en la ecuación con valor absoluto. En este caso nos está dando menos 8. Si ubicamos menos 8 acá en este intervalo, observamos que estaría por aquí, menos 8. De tal manera que menos 8 pertenece a este intervalo. Y como pertenece a este intervalo, entonces yo digo que el x igual a menos 8 es una solución válida de la ecuación con valor absoluto, nuestra primera solución. Entonces esto pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 3. Ahora vamos a estudiar lo que ocurre en la zona 2. Para ello vamos a la parte gráfica y nos damos cuenta que la zona 2 tiene signo positivo. Significa que esto que está dentro del valor absoluto queda exactamente igual. Es decir, nos va a quedar x más 3 es igual a 5. X más 3 es igual a 5. Despejamos, lo sabemos hacer ya. Para eliminar este más 3, pues resto 3 a ambos lados y voy a obtener lo siguiente. Esto se simplifica, aquí me queda x, esto va a ser igual a 5 menos 3 es 2. Entonces, ahora ya tenemos este resultado, x igual a 2, ahora nos vamos a la parte gráfica. Vamos a verificar si este x igual a 2 pertenece a ese intervalo. 2 lo podemos ubicar por acá. Significa que sí pertenece a este intervalo, es decir, el intervalo cerrado desde menos 3 a más infinito. Entonces esto pertenece al intervalo desde menos 3 hasta más infinito y significa que x igual a 2 es una solución válida en la ecuación que estamos estudiando. Vamos a verificar que estos dos resultados, es decir, x igual a 2 y x igual a menos 8, efectivamente son soluciones válidas. La ecuación que nos dio a resolver es esta que está acá. El primer valor que obtuvimos era x igual a menos 8, que comprobamos que está dentro de esa zona o región. Entonces vamos a verificar que efectivamente es. Entonces vamos a sustituir este valor de x igual a menos 8 dentro de este valor absoluto y debemos demostrar que toda la parte izquierda debe darnos exactamente igual a 5. Por lo tanto, esto implica que el valor absoluto de menos 8 más 3 será igual a 5. Aquí me quedaría valor absoluto de menos 8 más 3. Esto es una suma de números enteros y por lo tanto se tendría que restar porque tienen diferentes signos. Acá me quedaría valor absoluto de menos 5. Será igual a 5 y ya sabemos que el valor absoluto de cualquier número positivo o negativo siempre nos arroja signo positivo. Es decir, que este valor absoluto de menos 5 es igual a 5, que es igual a este 5 que viene por la derecha. Por lo tanto, este valor forma parte del conjunto solución. El otro valor que conseguimos fue x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, entonces esto implica que el valor absoluto, donde vaya x lo sustituyo por 2, sería 2 más 3 será igual a 5. El valor absoluto de 2 más 3, esto es 5.
daría el valor absoluto de 5, será igual a 5 y efectivamente el valor absoluto de 5 es 5. Por lo tanto, 5 es igual a 5 que viene por la derecha. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser formado por menos 8 y 2.